Imagínese que es octubre de 1929. Usted es Harold Livingston, de 42 años, y está en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York. Ha dedicado 19 años a construir su carrera como corredor de bolsa. Sus manos reconocen la cinta de cotización al tacto. Tiene una casa en Connecticut. Su esposa está embarazada de su tercer hijo. En todos los sentidos de la época, usted es un éxito. 6 semanas después, está vendiendo manzanas en una esquina. No porque haya hecho malas operaciones, no porque le falte habilidad, sino porque todo el sistema que daba sentido a su trabajo ha dejado de existir en el espacio de 11 días de cotización. Sus habilidades no se han vuelto obsoletas. La economía que las necesitaba sí. No es una historia de mala suerte. Se trata de un patrón. Porque Harold Livingston no estaba solo. A lo largo de 6 continentes y 90 años de historia financiera, existe una categoría de trabajador que desaparece más rápido que ninguna otra cuando las economías se derrumban. No el agricultor, no el médico, no el electricista. Los trabajadores que desaparecen primero son aquellos cuyos puestos de trabajo existen únicamente gracias a una arquitectura económica específica. Cuando esa arquitectura falla, no son despedidos, son borrados. Este es un estudio forense de 5 categorías de empleos que han sido aniquilados en cuestión de semanas cuando las economías se derrumbaron. No porque los trabajadores fracasaran, sino porque los sistemas que hacían valioso su trabajo nunca fueron tan estables como parecían. Una vez que se ve el patrón, no se puede dejar de verlo. Cuando la gente piensa en los trabajadores financieros que pierden sus empleos durante las crisis, se imagina a los operadores siendo despedidos después de malas apuestas. Eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es mucho más estructural. El intermediario financiero es cualquiera cuyo trabajo consiste en facilitar las transacciones entre el dinero y los activos. Corredores de bolsa, oficiales de hipotecas, procesadores de préstamos, asesores de inversión. Estos trabajos no crean valor en el sentido físico. Extraen comisiones del movimiento de capital. Cuando el capital deja de moverse, el trabajo no se reduce. Se desvanece. Considere lo que ocurrió entre septiembre de 2008 y marzo de 2009. En esos 6 meses, el sector financiero estadounidense perdió más de 400,000 empleos. Lehman Brothers empleaba a 26,000 personas el 12 de septiembre de 2008. El 23 de septiembre, la empresa ya no existía. 26,000 personas se evaporaron de la nómina cuando una entidad legal dejó de existir. Los empleados de Lehman que perdieron sus empleos no eran malos en sus trabajos. Muchos eran excepcionales. Perdieron porque el sistema de creación de crédito que los empleaba había sufrido un paro cardíaco. Sus habilidades eran específicas de una arquitectura que había dejado de funcionar. Piense en lo que realmente hace un corredor de hipotecas. No construyen casas, no prestan dinero, conectan a los compradores con los prestamistas y extraen una comisión. Cuando los préstamos se congelan, no tienen menos trabajo. No tienen trabajo. Entre 2007 y 2010, Estados Unidos perdió aproximadamente el 50% de su fuerza laboral de corretaje hipotecario. No se despidió al 50%. El 50% de la industria desapareció. El patrón se repite. En Japón, después de que la burbuja de activos colapsara en 1991, el sector financiero perdió empleos durante toda una década. En Argentina, en 2001, cuando el peso se desvinculó del dólar y la banca se congeló, decenas de miles de trabajadores financieros perdieron sus empleos en cuestión de semanas. Estos trabajadores no fueron sustituidos por la tecnología, no fueron superados por la competencia. La función económica que desempeñaban dejó de existir. El trabajo no se fue a otra parte, no fue a ninguna parte. La intermediación financiera emplea a más de 6 millones de estadounidenses directamente. Estos empleos existen porque el crédito se expande, los activos se negocian y se producen transacciones. Si el sistema se congela, los empleos no se detienen, se evaporan.
Este sector no se parece en nada a las finanzas, pero sigue exactamente el mismo patrón de extinción. Agentes inmobiliarios, promotores, tasadores, administradores de fincas. El sector solo funciona cuando la propiedad cambia de manos. Cuando las transacciones se detienen, el sector no se contrae, se derrumba. España entre 2008 y 2013 es el ejemplo más claro. Antes de 2008, España experimentó uno de los mayores auges de la construcción de la historia europea. En su punto álgido, España construía más casas al año que Alemania, Francia y el Reino Unido juntos. El sector inmobiliario empleaba a casi el 13% de la mano de obra española. Entonces, la música se detuvo. Las transacciones inmobiliarias cayeron más del 70% entre 2007 y 2009. Los precios de la vivienda se desplomaron un 40%. La construcción se detuvo de la noche a la mañana. En 2012, la tasa de desempleo de España alcanzó el 26%. Entre los jóvenes, superó el 50%. El epicentro no era la fabricación, era el sector inmobiliario. Un agente inmobiliario no posee ni construye propiedades, facilita las ventas y cobra comisiones. Cuando las ventas se detienen, no ganan menos, no ganan nada. En Irlanda, la construcción representaba casi una cuarta parte del PIB en 2007. Cuando la crisis golpeó, los precios de la propiedad cayeron más del 50%. El empleo en la construcción se desplomó en 2/3 en 18 meses. Los empleos inmobiliarios no están ligados a la propiedad física, están ligados a las transacciones inmobiliarias. Cuando las transacciones se congelan, los empleos no se reducen. Dejan de funcionar. Estos trabajadores se enfrentan a una crueldad particular. Sus habilidades no son transferibles. Un agente inmobiliario no puede convertirse fácilmente en enfermero. Su experiencia es valiosa solo cuando el mercado funciona. Cuando no lo hace, no están desempleados. Están obsoletos. Esta es la categoría que la gente de los países estables nunca se plantea. Los empleos gubernamentales parecen los más seguros. Los trabajadores del sector público tienen seguridad, pensiones y protección. Son, por definición, los últimos en ser despedidos. Pero hay una condición. El Estado debe seguir existiendo de forma funcional. Cuando los estados se derrumban, sus empleados no solo pierden el empleo, pierden todo el marco que daba sentido y compensación a su trabajo. La Unión Soviética empleaba, directa o indirectamente, a más de 100 millones de personas. El Estado era el empleador. No existía un sector privado significativo. Cuando la URSS se disolvió en diciembre de 1991, esas relaciones laborales no se extinguieron. ¿Se detuvieron? Las fábricas no cerraron. Dejaron de pagar a los trabajadores. Las oficinas gubernamentales no despidieron a gente. Dejaron de funcionar. Los cheques dejaron de llegar porque la entidad que los emitía ya no existía. En 1992, los salarios reales en Rusia habían caído más de un 40%. En 1998, habían caído casi un 60%. Los profesores, los médicos y los burócratas seguían estando empleados nominalmente. Pero el empleo sin remuneración no es empleo, es ficción. En Ucrania, Moldavia y Georgia, los trabajadores del gobierno se presentaron en las oficinas durante meses sin que se les pagara. Tenían trabajo solo de nombre. Argentina en 2001 demostró una versión más suave. Cuando el gobierno entró en mora, los gobiernos provinciales pagaron a los trabajadores con bonos que valían una fracción de su valor nominal. Los empleados federales se enfrentaron a la congelación de salarios y a la falta de pago. Venezuela mostró el mismo patrón a cámara lenta. A medida que la hiperinflación destruía el bolívar, los salarios del sector público se volvieron inútiles. Un trabajador del gobierno en 2019 ganaba aproximadamente $6 al mes en términos reales. Todavía tenían trabajo. Los trabajos se habían vuelto económicamente insignificantes. El empleo estatal está respaldado por la capacidad del Estado. Cuando el Estado pierde la capacidad de gravar,
pedir prestado o imprimir monedas sin consecuencias, pierde la capacidad de pagar. El empleo estatal se vuelve teórico en lugar de económico. En los países estables, esto parece imposible, pero la estabilidad no es una ley de la naturaleza. Es una condición, y las condiciones cambian. Esta categoría es menos obvia, pero históricamente devastadora. En la mayoría de las economías, existe una clase de trabajadores cuyo sustento depende totalmente de la importación de bienes extranjeros. Importadores, distribuidores, minoristas de productos extranjeros, fabricantes que dependen de componentes importados. Cuando una moneda se derrumba, estos trabajadores no se enfrentan a una reducción de la demanda. Se enfrentan a la imposibilidad. La Alemania de Weimar ofrece el ejemplo más claro. Antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania era uno de los mayores importadores del mundo. Las empresas alemanas dependían en gran medida de las materias primas y los productos manufacturados extranjeros. Cuando el marco se derrumbó entre 1921 y 1923, la importación se volvió primero cara, luego difícil y por último imposible. Un comerciante alemán que pasó 20 años importando textiles británicos no solo luchaba contra el aumento de los costes, se enfrentaban a la completa ruptura del sistema que hacía posible su negocio. El marco perdió valor tan rápidamente que, cuando llegaron los envíos, los pagos adeudados se habían multiplicado muchas veces. Los importadores no quebraron lentamente, se derrumbaron en oleadas a medida que cada devaluación hacía imposible la siguiente transacción. Zimbabue, en la década de 2000, repitió este patrón. A medida que la hiperinflación se afianzaba, el sector de la importación fue aniquilado. Las empresas no podían conseguir divisas. En 2008, el sector formal de la importación había dejado de funcionar esencialmente. Venezuela, en la década de 2010, mostró el mismo patrón. A medida que los ingresos del petróleo se desplomaban y el bolívar perdía valor, la capacidad de importación se evaporaba. El país pasó de importar más de $40,000 millones anuales en 2012 a menos de $10,000 millones en 2020. Los trabajadores de este sector no pasaron a otros empleos. Muchos abandonaron el país por completo. Más de 6 millones de venezolanos han emigrado desde 2015. Este es el punto estructural. Los empleos que dependen de las importaciones solo existen cuando la moneda mantiene su valor a nivel internacional. Cuando no lo hace, el trabajo no está protegido por la habilidad o el rendimiento. Se destruye por las matemáticas. No se pueden importar bienes si no se pueden pagar. Esta vulnerabilidad existe en cualquier país que no tenga una moneda de reserva mundial. Si el comercio se ve interrumpido por el colapso de la moneda, las sanciones o la guerra, los puestos de trabajo desaparecen a la velocidad de la interrupción. Esta categoría parece obvia, pero se malinterpreta profundamente. Cuando las economías se derrumban, el gasto discrecional desaparece primero. Bienes de lujo, viajes, entretenimiento, restaurantes de alta cocina. Estos sectores no solo se contraen, se derrumban de forma desproporcionadamente más rápida que todo lo demás. Los trabajadores de estos sectores se enfrentan a una crueldad particular. Sus habilidades son reales. Su ética de trabajo puede ser excepcional, pero sus trabajos solo existen porque otras personas tienen ingresos excedentes. Cuando ese excedente desaparece, ellos también. La Gran Depresión lo demostró a gran escala. Entre 1929 y 1933, el PIB estadounidense cayó aproximadamente un 30%, pero el gasto en bienes de lujo cayó más de un 60%. El sector del lujo se contrajo al doble de velocidad que la economía en general. Los trabajadores del comercio minorista de alta gama, la hostelería y el entretenimiento, se enfrentaron a tasas de desempleo muy superiores a la media nacional. En algunos sectores del lujo, el empleo cayó un 80%, y estos puestos de trabajo no volvieron rápidamente. Incluso después de que el PIB empezara a recuperarse, el empleo en el sector del lujo se retrasó durante años.
La gente había aprendido a vivir sin lujos. Grecia, entre 2010 y 2015, ofrece un ejemplo moderno. Cuando se impusieron medidas de austeridad, el gasto discrecional se derrumbó. Los restaurantes de alta gama cerraron, los minoristas boutique cerraron sus puertas. Los servicios profesionales que atendían a clientes adinerados se enfrentaron a la destrucción de su base de clientes. El desempleo griego alcanzó un máximo de más del 27%. En los sectores del lujo, las cifras fueron mucho peores. El desempleo juvenil superó el 60% en algunas regiones. Piense en lo que ocurre mecánicamente. Cuando una economía se contrae, los hogares priorizan la comida antes que los restaurantes, el refugio antes que las vacaciones, la medicina antes que el entretenimiento. El gasto en lujo se recorta primero. Esto crea efectos en cascada. Los negocios de lujo no se reducen, sino que cierran por completo. Cuando un restaurante de alta gama pierde el 40% de sus ingresos, no mantiene el 60% de su personal. Cierra. Todo el mundo se va. Y los trabajadores se enfrentan a otro problema. Sus habilidades son específicas del contexto. Un sumiller no puede convertirse fácilmente en obrero de fábrica. Un conserje de hotel de lujo no puede pasar fácilmente a la asistencia sanitaria. Las habilidades que les hacían valiosos se vuelven irrelevantes. No solo pierden el trabajo, sino que pierden todo el mercado laboral que valoraba su experiencia. Examinemos el patrón en las 5 categorías. Intermediarios financieros, profesionales inmobiliarios, empleados estatales, comerciantes dependientes de las importaciones, trabajadores del sector del lujo. ¿Qué tienen en común? Todos comparten una dependencia estructural de algo externo al trabajador. No externo en el sentido de que todos los trabajos dependen de la demanda. Externo en un sentido más fundamental. Estos trabajos dependen de una arquitectura específica, un sistema de crédito, un mercado inmobiliario, un estado en funcionamiento, una moneda estable, excedentes del consumidor. Cuando esa arquitectura falla, el trabajo no se reduce proporcionalmente, se vuelve imposible. Un agricultor durante una crisis todavía tiene tierra, todavía pueden cultivar alimentos. Un electricista todavía tiene habilidades que la gente necesita. Las luces todavía deben funcionar. Pero un agente hipotecario sin crédito en funcionamiento no tiene nada que vender. Un agente inmobiliario sin transacciones no tiene forma de ganar. Un empleado estatal sin un estado en funcionamiento no tiene empleador. La arquitectura es el trabajo. Esto explica por qué estos trabajos desaparecen de la noche a la mañana en lugar de gradualmente. No es que la demanda disminuya lentamente, es que un sistema falla y todo lo que depende de ese sistema falla con él. El crédito se congela, los préstamos se detienen, las transacciones inmobiliarias se detienen, las comisiones se desvanecen, la moneda se colapsa, las importaciones se vuelven imposibles, el Estado incumple, los cheques de pago se detienen. Estos no son procesos graduales, son transiciones de fase. Los trabajos que dependen de la fase anterior no hacen la transición a la nueva, no existen en él. Este no es un fenómeno moderno. No es una característica de la globalización o la financiarización. Es un patrón recurrente a lo largo de los siglos. Cada gran colapso económico produce el mismo resultado. Los trabajos más cercanos al sistema fallido desaparecen más rápido. La burbuja de los mares del sur de 1720, los intermediarios financieros que se hicieron ricos facilitando las inversiones, se arruinaron en semanas. El pánico de 1873, los especuladores inmobiliarios y los trabajadores de las finanzas ferroviarias vieron colapsar las industrias en meses. La Revolución Rusa, la clase mercantil, los comerciantes de importación y los profesionales financieros fueron eliminados como clase. El sistema que los empleaba fue destruido deliberadamente. La Gran Depresión, los trabajadores financieros, los minoristas de lujo y los profesionales inmobiliarios experimentaron pérdidas que excedieron con creces el desempleo general. Los colapsos monetarios posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Hungría, Grecia y China
destruyeron las empresas dependientes de las importaciones en cuestión de meses. El patrón se repite porque el mecanismo es el mismo. Ciertos trabajos existen solo dentro de arquitecturas económicas específicas. Cuando esas arquitecturas fallan, los trabajos dejan de existir. Aquí está la parte incómoda. No hay forma de proteger estos trabajos durante un colapso sistémico. Si el sistema falla, los trabajos que dependen de ese sistema fallan con él. Los trabajadores individuales pueden prepararse, diversificar sus habilidades, ahorrar en activos resilientes, reconocer los signos tempranos de colapso, pero no pueden evitar que sus trabajos se vuelvan inútiles si el sistema se rompe. La política gubernamental no puede evitar esto. Se puede rescatar a los bancos, pero no al sistema crediticio en sí si la confianza se derrumba. Se puede estimular la economía, pero no forzar las transacciones cuando los compradores se han ido. Se puede imprimir dinero, pero la propia impresión puede destruir la moneda. Las herramientas funcionan dentro de los sistemas. No pueden funcionar cuando los sistemas están fallando. Por eso la pérdida de empleos ocurre tan rápido. Cuando el fracaso es visible, ya es irreversible. Los trabajadores no reciben advertencias, sino despidos. Y la recuperación para estos trabajadores no es ni rápida ni garantizada. Después de 2008, muchos trabajadores financieros nunca regresaron a las finanzas. Después del colapso de España, el empleo inmobiliario nunca se recuperó por completo. Después del colapso soviético, millones pasaron años en el limbo económico. Los trabajos no regresan en la misma línea de tiempo que la economía. Lo que ha escuchado es un análisis histórico y educativo. No es asesoramiento financiero, no es un consejo profesional, no es una predicción sobre ninguna economía, sector o periodo de tiempo. Los patrones pasados no garantizan resultados futuros. Si le preocupa la seguridad laboral, consulte a profesionales calificados que comprendan su contexto específico. Las 5 categorías de trabajo que he descrito no son nichos oscuros. En las economías modernas representan decenas de millones de trabajadores. Estos trabajadores son calificados. Son productivos. Dentro de los sistemas en los que operan, son valiosos. Pero todos están haciendo la misma apuesta implícita, que los sistemas de los que dependen seguirán funcionando, que el crédito fluirá, que la propiedad se transmitirá, que los estados pagarán, que las monedas mantendrán su valor, que los consumidores tendrán excedentes. La mayoría de las veces esa apuesta da sus frutos, pero la historia nos dice algo incómodo. Cuando esas apuestas fallan, fallan todas a la vez. Los trabajadores lo pierden todo de la noche a la mañana, no porque hayan hecho algo malo, sino porque la arquitectura dentro de la cual construyeron sus vidas dejó de existir. Algunos trabajos son más resistentes que otros, no porque los trabajadores sean mejores, sino porque las dependencias son diferentes. El carpintero es más resistente que el agente hipotecario, el agricultor más resistente que el importador, el médico más resistente que el trabajador del spa. Esto no es un juicio moral, es una observación estructural. La pregunta que todo trabajador debería hacerse es: ¿de qué depende mi trabajo? ¿Qué le sucede a esa dependencia si el sistema falla? La mayoría de la gente nunca pregunta. Y para la mayoría de la gente, la mayoría de las veces está bien. Pero aquellos que preguntaron, que comprendieron su vulnerabilidad, que se prepararon para la posibilidad de que los sistemas fallaran, no estaban vendiendo manzanas en las esquinas después de 1929. No estaban en las filas de desempleo después de 2008. No huían a través de las fronteras después de que las monedas colapsaran. La preparación no es pesimismo, es reconocimiento de patrones. Los patrones están ahí. Siempre han estado ahí. Depende de ti si eliges verlos. Si este análisis cambió la forma en que ve la estabilidad de su propia carrera y los sistemas que le rodean, suscríbase y dé un me gusta al canal. Nos dedicamos a descubrir los patrones históricos que el mundo a menudo intenta ignorar. Prepárese para el futuro comprendiendo el pasado. Nuestra próxima investigación sobre la mecánica oculta de la economía se publicará pronto.